Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro martes de Derecho Público. Esta videoconferencia es gracias al esfuerzo conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello en su Escuela de Derecho, su Instituto de Investigaciones Jurídicas y su Dirección de Posgrado. Y por supuesto, Universitas Fundación. ¿Te gusta, te parece interesante este ciclo de videoconferencias? Tienes una buena manera de darnos tu opinión. Vete a nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, nuestra fanpage de Universitas, o nuestro canal de YouTube, o nuestro canal o nuestro espacio en LinkedIn, y ahí puedes perfectamente seguirnos y mantenerte al día de todas las videoconferencias que hemos ejecutado. En los últimos meses hemos ejecutado más de 250 videoconferencias totalmente gratuitas y que están a disposición para tu revisión. El tema que vamos a revisar hoy es un tema de mucha actualidad y es un tema no solo de presente, sino de futuro. Vamos a conectar dos áreas muy interesantes. El tema tributario, todo el tema de la tributación, todo el tema de cómo las diversas manifestaciones de la potestad tributaria municipal se concreta en otra área de mucha actualidad, que es comercio electrónico. Como ustedes bien saben, el comercio electrónico en con ocasión del tema de la pandemia ha crecido exponencialmente. Se calcula que las ventas detallistas van a reducir por lo menos a la mitad, mientras que todas las ventas por plataformas y comercio electrónico van a crecer 2 y 3 veces. De hecho, fenómenos como Amazon y Walmart en su plataforma de compras han visto un aumento en su valor de accionario. Entonces, pero para tocar este tema hace falta un profesional que tenga una competencia muy específica, que sepa muy bien el tema de derecho público, pero además que entienda todo el tema tecnológico. Y entonces buscamos a un buen amigo y hablamos de Pier Paolo Angelo Passeri Scaramuza. Él es abogado, graduado en la Católica Andrés Bello. Además, ha hecho diversas formaciones de posgrado, tanto en Derecho Administrativo como en Derecho Laboral en la misma universidad. Tiene estudios también de posgrado en la Universidad de Salamanca y estudios de doctorado por la Universidad UCLA. Tiene una larga carrera docente, tanto en la Universidad Católica Andrés Bello en posgrado, como en la UCLA, de donde es profesor titular. Aparte, ha tenido experiencia judicial. Todos nos recordamos de su estadía en la Corte Primera en lo contencioso administrativo, pero además ha sido magistrado ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha tenido experiencia tanto en la administración tributaria como en el litigio profesional. De manera que es una persona con una visión bien completa para esta. Aparte es amigo de la casa. Entonces le tenemos lo poco que sabemos de derecho público, se lo debemos sin duda alguna al amigo Pier Paolo Passeri Scaramuza. Entonces, antes de darle la palabra a Pier Paolo, debemos recordar las reglas para el debate. Uno, si estás aquí en nuestra aula virtual de Zoom, recuerda que debes mantener tu micrófono en silencio y no puedes compartir pantalla. Tus intervenciones las vamos a ver por el chat de Zoom. Si estás en Facebook, en la sección comentarios, y si estás en YouTube, en la sección de comentarios también. Procura que cada intervención aluda al tema que estamos conversando y procura que cada pregunta o intervención esté de alguna manera una sola idea expresada allí. Bueno, sin más a lo cual hacer referencia y agradeciendo que te tenemos aquí en nuestro encuentro de videoconferencias gratuitas, Pier Paolo, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días, Julio. Bienvenidos todos los que a través de esta plataforma pueden llevar adelante esta forma de transmisión del conocimiento. También le damos las gracias de manera muy directa a Universitas por habernos invitado a realizar esta videoconferencia a través de todo su espectacular equipo que hace la magia telemática todos los días a través de los canales tanto de YouTube como a través de Zoom y Facebook. También le doy las gracias a la licenciada Natalie Montero por haber realizado todo el acomodo de todos los aparatos y estar pendiente de esta transmisión. Igualmente también a la alma mater, a la Universidad Católica Andrés Bello, por la difusión de esta actividad. ¿De qué va el tema? ¿De qué se trata? El tema del comercio electrónico
y la tributación municipal. En primer lugar, de lo que vamos a tratar de realizar el día de hoy es un ejercicio hermenéutico, un ejercicio de interpretación del derecho para atender un fenómeno impositivo que creo, desde mi punto de vista, le está haciendo un gran mal a todos los municipios del país. Mucha de la temática que vamos a tratar el día de hoy constituye extracto de mi tesis doctoral, la cual fue presentada a mediados de junio del año 2018. Y a los efectos de darle carácter científico a esta participación y ver también la otra cara de la moneda, les señalo que 6 meses después de la presentación del proyecto de mi tesis doctoral, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario realizó unas excelentes jornadas donde 2 ponentes extraordinarios plantean la posición adversa a la que yo planteo en esta exposición. Por lo tanto, quienes estén interesados sobre la temática podrán tener las 2 visiones, tanto la visión de estos profesionales en la jornada, libros que inclusive pueden descargar de internet, y las jornadas de noviembre-diciembre de 2019, y mi visión. Espero que todas las personas que estén conectadas puedan sacar su síntesis al final de todo esto. Evidentemente también quiero hacer otra aclaratoria. Queda por fuera de esta exposición todo lo que tiene que ver con tributos nacionales, dado que el enfoque se hace principalmente en el área municipal. Es decir, queda por fuera todo lo que es la tributación electrónica en materia de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, todo lo que tiene que ver con el tema aduanero y sobre todo una regulación muy vetusta referida a la regulación de los bienes inmateriales. Todo esto que nos está llegando por las redes, todo esto que se logra a través de streaming, debería, de alguna manera, está ingresando al país de manera libre, y la ley orgánica de aduana y toda su normativa evidentemente excluye del pago de cualquier tipo de impuesto lo que son los bienes inmateriales, libros, películas, etc. Esto también queda por fuera. No es el momento de tratarlos, pero sí analizaremos algunas soluciones que pudieran ser extrapolables de estas que expondré el día de hoy. Tampoco es el momento de analizar, por lo corto del tiempo, todos los aportes importantes que ha realizado el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ni tampoco la salida que al problema le ha realizado la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en ese país a través de una reciente sentencia, tendrá cerca de 2 años, denominada South Dakota versus Wayfair Inc., donde ya la Suprema Corte cambia su punto de vista y comienza a percatarse de este elemento muy importante que es la negociación electrónica y la tributación dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un vuelco total donde la sala trae un precedente muy importante que más adelante podremos comentar. Entonces, ¿de qué va la conferencia? Evidentemente la conferencia va, de lo que sí va a la conferencia, es del comercio electrónico y su impacto sobre las actividades económicas, el cual representa cerca de un 75 a 80% de los ingresos municipales. Recuérdense que en Venezuela hay 335 municipios, el 75 u 80% de los ingresos municipales se obtienen de un solo impuesto, del impuesto a las actividades económicas. Yo siempre hago este símil, lo que es el petróleo para Venezuela es la actividad económica para los municipios. En estos días creo que ese porcentaje del 75-80 ha subido a 90%. Estos datos que les estoy transmitiendo son obtenidos del programa de apoyo a la gestión de los gobiernos municipales y el estudio en comparación también con el estudio realizado en el municipio Baruta del estado Miranda. Y voy a permitir a través de este compartir de pantalla que voy a hacer de una sola lámina ver el impacto que esto tiene. Muy bien, como ustedes pueden ver, de los municipios, de los 9 municipios del estado Lara, su 90% depende del ingreso a las actividades económicas. El otro 3% depende de inmuebles urbanos y el resto 7% depende de los distintos otros tributos que pueden cobrar los municipios. De allí la importancia no solamente de esta ponencia, sino de la temática para los 335 municipios del país. Volví, ¿verdad, Natalia? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es demostrar que se puede grabar el comercio electrónico desde una perspectiva municipal con la normativa existente, partiendo de métodos interpretativos de la norma, así como proponer cambios a futuro. Mi posición,
la que yo sostengo hoy día es que esta tributación es posible y es realizable desde hoy y evitar que suceda el fenómeno que más adelante describiremos. Y proponer algunos cambios que evidentemente se tienen que realizar en el futuro. Como les dije, de los 335 municipios, cerca de un 10% de ellos, una treintena de municipios, son viables económicamente. El resto, cerca de 300 municipios, son situados constitucional dependientes. Es decir, dependen del dinero que le manda el Poder Nacional a través del situado constitucional. Esto tiene múltiples razones. Una de ellas fue que no se le prestó atención a la diversidad de los tipos de municipios que pueden existir en el país, diseñada constitucionalmente. La Constitución, como recordaremos todos, planteaba de que una ley que organizará los municipios establecerá los distintos tipos de municipios que pueden existir en el país. Lamentablemente, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal solamente diseñó dos tipos de municipios, el municipio urbano y el municipio indígena. No todos los 335 municipios del país pueden soportar una estructura muy pesada, burocráticamente pesada, donde se establezca una alcaldía, un consejo municipal, una contraloría, y todo esto funcionando todo el tiempo. Podemos colocar varios ejemplos del país. Me imagino que muchos de los municipios del sur del país no pueden soportar esta estructura y lamentablemente la ley del Poder Público Municipal no le prestó atención a la múltiple diversidad que pudiera existir a nivel municipal. Pudieran existir órganos de la administración pública itinerante en esos especiales municipios y dejar una estructura pesada, robusta para municipios capitalinos, por ejemplo, se me ocurre. También lo que busca esta videoconferencia o mi posición es darle viabilidad a la estructura política territorial disminuida en sus ingresos a propósito de que los municipios, igual que las entidades federales, comparten sus ingresos ahora con otras instancias del poder popular, consejos comunales y comunas. Si nos recordamos, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno comienza a compartir unos ingresos que debían ir dirigidos principalmente a los estados, posteriormente fueron compartidos con los municipios y últimamente recibieron una mordida de esos ingresos y ahora también se comparten con las estructuras del poder popular. De confirmarse mi posición, permitiría fortalecer la instancia gubernamental municipal y con ello de manera indirecta mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo que persigue esta ponencia. La ponencia es proporcionarle mayores ingresos a los alcaldes de los municipios para mejorar la calidad de vida de los servicios públicos tan deteriorados que tenemos hoy en Venezuela. Hay que recordar que tiene que ser el municipio y no otra instancia la que goce de estos recursos, porque desde la época de la colonia ha sido la instancia más cercana, guardando las distancias evidentemente con la estructura política territorial colonial, que tenemos los ciudadanos. En consecuencia, son las que mayor cantidad de competencia tienen. Nada más basta leer el artículo 178 constitucional para que veamos la gran cantidad de competencias que tienen y evidentemente para poder desarrollar todos esos cometidos estatales requieren un conjunto de ingresos importantes. Entrando en temática. Lamentablemente la regulación normativa no evoluciona al mismo tiempo que lo hace la economía. Tampoco lo hace hacia dónde van los negocios. Una cosa es hacia dónde van los negocios y otra cosa es a dónde va la normativa. Por lo general, la normativa suele llegar tarde. Y en el caso de la tecnología, en el caso del comercio electrónico, esta regulación no ha llegado sencillamente a Venezuela. En el caso de las negociaciones electrónicas, las regulaciones tributarias a nivel municipal no es la excepción de este principio general. Parece que las administraciones tributarias, al igual que en el proceso de selección natural de las especies, deben adaptarse a esta nueva realidad o se quedarán fuera de la recaudación tributaria. Parece que las administraciones municipales se están conformando con los ingresos tradicionales que cada vez se ven mermados. El Internet toca a todos y a todas y es obligante la adaptación. Todos los municipios tenemos, y evidentemente los encargados de dictar normas en ese sentido, urge dictar normas que lleven a esa adaptación normativa. Ya lo reseñaba el doctor Julio Pérez. Jeff Bezos, el CEO de Amazon, próximamente se convertirá en él es el hombre más rico del mundo, se convertirá en un trillonario en las ventas a propósito de la pandemia mundial y cómo esta pandemia mundial ha aumentado las ventas a nivel de los Estados Unidos de Norteamérica y evidentemente a nivel mundial, porque Amazon es una plataforma que distribuye sus productos a nivel mundial.
El comercio electrónico, para señalar algunos números de interés, representaba para el 2018, y disculpen lo viejo de la información, pero lamentablemente no hay data reciente, para el 2018 cerca del 20% de las transacciones comerciales se hacían a través del comercio electrónico. Hoy intuyo yo, a propósito del COVID-19, que debe estar cerca del 50% o más. En Venezuela existen 18.7 millones de personas conectadas a Internet. Repito, es un servicio que no funciona muy bien, pero en principio se establece que son cerca de 18.7 millones de personas. 13.8 millones son compradores en línea. Es decir, que el comercio electrónico ronda cerca de la mitad de la población venezolana. No es nada despreciable en estos momentos. Todos quieren tener un depósito y un punto de Internet para vender, para simplificar costos. Pareciera que esa es la evolución del negocio y hacia esa evolución tiene que ir la normativa. Hay una estampida de comercios formales para migrar a ventas online y offline. Es decir, esa es la realidad actual y esa realidad la tenemos que atender. ¿Cuál es el fenómeno? Que evidentemente todos conocemos, pero vamos a colocar en blanco y negro. Un alto porcentaje de evasión del tributo municipal en el impuesto a las actividades económicas cuando se realiza el comercio electrónico. No estoy diciendo que no se paguen los tributos, pero evidentemente hay un alto porcentaje de evasión del tributo. El impuesto a las actividades económicas, cuando se realizan las negociaciones por Internet, no es pagado por todos los que realizan esas negociaciones. Esos recursos serían determinantes, como les dije al principio, para el cumplimiento de los cometidos estatales. Se recurre inclusive a técnicas de precios irrisorios o viles para defraudar, inclusive colocándole nombres raros, lechugas, espinacas, etc. Para evidentemente disfrazar cualquier tipo de venta y evidentemente cualquier tipo de ingreso o base imponible sobre la cual se pueda gravar. No hay evasión, no hay elusión fiscal, lo que hay es evasión. Los comerciantes que realizan transacciones dentro del comercio electrónico deberían ser sujetos a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dado que la norma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y todas las ordenanzas dictadas en los municipios no hacen exclusión de este tipo de comercio electrónico. ¿Por qué no hay elusión? Porque la elusión es la falta de regulación. Aquí hay regulación, una regulación vetusta y desactualizada. Evidentemente, todo esto hace que se produzca una evasión fiscal. Hay dos tipos de negociaciones que nos interesan tratar en esta videoconferencia. Las negociaciones mediante las cuales se ofrecen bienes y prestaciones de servicios tangibles a través de catálogos y cuya venta se realiza físicamente, vamos a denominar a esto comercio offline, y evidentemente la comercialización de bienes y servicios, los cuales en no pocas oportunidades también son entregadas a través de la red. Muchas veces compramos un libro por internet, compramos algún producto, algún programa informático, algún software para utilizar en nuestra computadora. Ese es el verdadero comercio electrónico online, sin desmeritar el comercio electrónico offline, donde la entrega evidentemente se hace a través de productos físicamente. Repito, ambas situaciones son comercio electrónico. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante en el devenir de esta exposición. El impuesto municipal, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se genera independientemente exista o no licencia de funcionamiento. Dicho en otras palabras, si usted no tiene licencia de la municipalidad respectiva, igual debe el impuesto municipal. El descuido de la realidad digital está generando lo que se conoce como BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que no es otra cosa, por sus palabras en inglés, una erosión en la base fiscal. Es decir, se están perdiendo ingresos sustanciales para la administración tributaria y sobre todo para la tributaria municipal. Hoy día el comercio electrónico representa el más grande duty free o tienda libre de impuesto del orbe. Esta realidad no solamente es en Venezuela, esta realidad sucede en varias partes del mundo. Es una tienda libre de impuestos por la disminuida recaudación de ingresos fiscales que se obtienen de los mismos. Hay una evasión fiscal. El modelo de los negocios que pensó el legislador de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y de todas las ordenanzas municipales de los 335 municipios del país se hizo sobre la base de la presencialidad física, pero no excluye la actividad económica que se pueda dar en otras áreas, como por ejemplo el ciberespacio, que es donde sucede el comercio electrónico.
Los medios tradicionales de fiscalización y determinación son incapaces de controlar el comercio electrónico. Eso es una realidad. Hagamos un ejercicio, preguntémosle a los fiscales, a las administraciones tributarias municipales, inclusive a la nacional, cómo perseguir las ventas que actualmente se realizan por Internet. Realmente le van a decir que sencillamente no pueden. O no están preparados para eso. ¿Dónde queda? Y también aquí hay que tomar en cuenta otra visión. ¿Dónde queda la visión del consumidor, sus creencias y percepciones sobre aspectos éticos del tributo? Me refiero a las percepciones que se hacen sobre las ventas o el comercio electrónico cuando no se entrega factura. Es muy usual cuando uno compra por internet y dice, no tenemos negocio físico, no entregamos factura. Es decir, compra si te interesa y si no, sencillamente no compre, que el que viene atrás seguramente lo comprará. O la sensación que le da al contribuyente de no contribuir a las cargas públicas o que su compra sencillamente no puede deducirse del impuesto sobre la renta porque sencillamente no le están entregando ningún soporte físico de su compra. Todo esto son elementos característicos del fenómeno. Frente a ese fenómeno que se acaba de describir, se puede bien esperar que surja una regulación legal o antes que eso suceda, se podría acudir a herramientas que otorga el derecho para reinterpretar la normativa vigente, haciendo uso de la hermenéutica jurídica. Esa es mi propuesta. No nos podemos quedar sentados a la diatriba política que se produzca una nueva normativa para que este tipo de actividades se puedan gravar desde el punto de vista tributario. Es decir, la interpretación que se propone evidentemente resguarda la seguridad jurídica de los contribuyentes. La interpretación progresiva de la norma ha sido históricamente la forma como la ciencia jurídica renueva informalmente sus normas antes de manifestarse en una reforma legal. Pienses en el caso de las damas, el Código de Comercio en algún momento prohibió el comercio por las féminas y sencillamente una interpretación progresiva de la norma que se le ha dado, evidentemente hasta su derogatoria formal, a través de sentencias de la Sala Constitucional, llevaron a que evidentemente tanto hombre como mujer o sencillamente el género no impide el comercio. Las normas se tienen que interpretar progresivamente. Es la forma que el derecho tiene para mantenerlas actualizadas. Y hay que recordar que nuestro sistema legal es hermético y de suficiencia normativa. No se puede alegar que no existe norma para, evidentemente, no regular una situación. Esto lleva a que el operador jurídico interprete la norma y, en nuestro caso, deberá acudir entonces a normas generales y tradicionales que graban las negociaciones dentro del ámbito municipal para reinterpretarlas y evitar así la evasión impositiva, respetando, como les dije, la seguridad jurídica. ¿De qué va entonces la exposición? La exposición la pretendemos exponer o realizar en 5 ejes fundamentales. El primero de ellos, el más evidente, la obligación constitucional que tenemos todos los ciudadanos, conforme al artículo 133 de la Constitución, de contribuir con las cargas públicas. Todo el mundo tiene que contribuir con las cargas públicas, evidentemente de acuerdo a su capacidad contributiva. Ese es el primer eje y sobre ese deben girar los otros 4 que de seguida voy a exponer. El segundo eje es la de la territorialidad del tributo en cuestión. Los tributos municipales y el impuesto a las actividades económicas lo es esencialmente territorial. Esto es una consecuencia obvia de la condición del municipio como ente político territorial. El artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, entre otras cosas, prevé la territorialidad del tributo, señalando que el hecho imponible del impuesto a las actividades económicas, uno, es el ejercicio habitual, que es decir, un ejercicio que se hace con continuación dentro de la jurisdicción del municipio, de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente. Esos son los supuestos generadores del tributo. Es decir, el impuesto a las actividades económicas municipales, el impuesto municipal requiere de presencia permanente para poder realizar una exacción y evidentemente de una capacidad contributiva efectiva conectada con el territorio. ¿Cómo enfrentamos esa regulación vetusta a la realidad descrita a través del fenómeno anteriormente señalado? Pienso reinterpretar 3 artículos que desde mi forma de ver constituyen el núcleo duro de las disposiciones que tienen que ser interpretadas progresivamente. El primer artículo lo representa la disposición contenida en el artículo 210 de la Ley del Poder Público Municipal. Este artículo hace referencia a los ingresos obtenidos en las actividades económicas cumplidas en jurisdicción del municipio y fíjense lo trascendental de este artículo 210. Estas actividades económicas realizadas en el municipio o que deban considerarse como ocurridas en la jurisdicción de acuerdo a los criterios de la ley.
sobre este artículo volveremos inclusive más adelante cuando veamos cuáles son los criterios que trae la ley. Ese es el primer artículo que quiero comentarles. El segundo artículo es el contenido en la disposición 216 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Indica que los ingresos se consideran gravables en el municipio siempre que se ejerza a través de un establecimiento permanente o base fija, ubicada en el territorio. Esta es una visión tradicional del tributo, porque evidentemente cualquiera de los que nos está escuchando pudiera pensar que no existe este tipo de establecimiento permanente cuando se realizan comercio electrónico. Desde mi punto de vista sí lo hay y ya veremos cómo dilucidar este problema. La ley del Poder Público Municipal utiliza el establecimiento permanente como factor de conexión, criterio de sujeción casuístico, también denominado por otros autores como factores o criterios de vinculación, puntos de conexión, puntos de contacto o localizador, definido como aquel criterio de naturaleza política, social y económica seleccionado por el ente dotado del poder tributario, es decir, el legislador, en virtud del cual considera justificado y legítimo el nacimiento de una relación jurídica tributaria entre él y el sujeto pasivo. Por lo tanto, tenemos un factor de conexión representado por el establecimiento permanente. Y para mí el artículo trascendental y fundamental sobre el cual se tiene que realizar esta interpretación progresiva va a estar representado por la disposición contenida en el artículo 218 de la Ley del Poder Público Municipal, que regula lo referido al establecimiento permanente. Punto neurálgico de esta disertación, señalando como tales, entre otros, cualquier instalación, bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción o el suministro de servicios a través de máquinas y otros elementos instalados en el municipio, o por ejemplo, personal contratado para tal fin. Este es el punto de partida para cualquier interpretación, dado que nos define lo que es establecimiento permanente. Los anteriores artículos constituyen un marco normativo muy desactualizado y muy básico que a través de una interpretación extensiva podría establecer no solo la territorialidad del tributo en cuestión respecto a aquellas actividades que deben reputarse como ocurridas en esa jurisdicción de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Se debe obligatoriamente reinterpretar la norma para aplicar estas disposiciones al comercio electrónico. Ese es el segundo eje, por lo tanto el segundo eje va a estar representado, como se señaló, por la territorialidad del tributo y la normativa que así lo prevé. El tercer eje, propuesta de avanzada. Hoy día existe, dentro de los criterios atributivos de la potestad tributaria, un primer eje representado por un eje casuístico, perdón, un primer criterio representado por un criterio de sujeción casuístico, que es el que vamos a reinterpretar, que es el del establecimiento permanente. La normativa en el futuro que se dicte en este país debe regular un criterio de sujeción virtual. Es decir, la empresa se debe ubicar virtualmente, los negocios se ubican virtualmente, existe un agente de retención virtual, hay una presencia económica importante. Pero repito, esto es a futuro, esto es lo que recoge tanto la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 2018 como los criterios en Europa a través de la OCDE. Por lo tanto, este tercer eje va a estar representado por la reinterpretación del establecimiento permanente hoy día y las propuestas que se puedan realizar en un futuro sobre la base de una presencialidad virtual. Cuarto eje, reinterpretación de la norma existente y propuesta del establecimiento de un criterio de sujeción virtual. Hay que entender y tratar de dominar la tecnología, partiendo de la interpretación del dispositivo que, como le comenté, es el artículo 218, que señala: será establecimiento permanente cualquier instalación de bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción o suministro de servicios a través de máquinas u otros elementos instalados en un municipio. ¿Qué nos dice el decreto constitucional contenido de la ley del Código Orgánico Tributario? El artículo 16 nos marca una primera pauta y dice: cuando la norma relativa al hecho imponible se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, y las telecomunicaciones constituyen otras ramas jurídicas, sin remitirse o apartarse de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Esta posición, la de asignarle un significado, como vamos a ver, va a coincidir con la posición del autor Zagrebelsky a nivel internacional. Y aquí viene la segunda lámina que quiero presentarles. La primera fue la disposición de los ingresos, la segunda
es esta que vamos a colocar acá en pantalla. Esto les evidencia cómo está estructurada la arquitectura del Internet. Vamos a decir que tiene 3 capas, para colocarla de manera muy sencilla. Una primera capa representada por la de infraestructura física, una segunda capa, la de los estándares y servicios técnicos, y una tercera capa de los estándares de contenidos de aplicación. Hablando en términos llanos, la primera capa, como lo grafica esta va a estar representado por antenas, cableados, tanquillas, routers, switches, cables, infraestructura, todo lo que camina sobre esa infraestructura. Es decir, direcciones IP, protocolos de transporte como son los FP, los tipos de ventas o de conexión peer-to-peer. Y la tercera, la de estándares y contenido, es lo que realmente se puede adquirir, lo que el usuario adquiere, bajando contenido, viendo contenido, alquilando contenido, etc. Esta infraestructura o esta gráfica nos va a ser muy útil cuando, más adelante, esta estructura que grafica en las capas en las que se desenvuelve Internet, es lo que desde mi punto de vista debe entenderse que está fuera de la normativa del artículo 218 y viene complementada por el artículo número 2, numeral 12, del reglamento de interconexión, el cual define la interconexión, esta interconexión que realizamos para lograr esta comunicación, por ejemplo, que estamos realizando hoy a través de universidades, la define como la conexión física y lógica de redes públicas de telecomunicaciones. Este dispositivo, este concepto, establecido en una norma sublegal, es la que tiene que adminicularse, conjugarse con las disposiciones del artículo 218. Entonces nos trae la siguiente pregunta. ¿Englobará esta interconexión los inmuebles ubicados en la jurisdicción o el suministro de servicio a través de máquinas a la que hace referencia el artículo 218? Mi respuesta es un rotundo sí. Es decir, que el establecimiento permanente al que hace referencia el artículo 218 puede lograrse a través de la infraestructura y de la primera capa de Internet que vimos hace segundos atrás. Esta respuesta afirmativa que estoy dando resalta no solamente el nuevo criterio de vinculación territorial al reinterpretarse la norma, artículo 218, usando lo previsto en el artículo 16 del Decreto Constitucional del Código Orgánico Tributario y lo dispuesto en el artículo 2, numeral 12 del Reglamento de Interconexión. ¿Qué son esos nuevos criterios de vinculación? Las vías generales de telecomunicación, conocidas como VGT, elementos de transporte de datos, la existencia de servicios prestados, inclusive a través de software, ubicado en los servidores de los distintos lugares del país, que son denominados comúnmente como la nube. Incluye ductos, tanquillas, cables, antenas, todo lo que permite la interconexión. En la prestación de servicios, desde mi punto de vista, esta será realizada a través de la planta física o estructura que les comenté, el punto número 1 de la lámina. En los pagos tarifarios, y aquí viene una reflexión muy importante luego de revisar este reglamento, conjuntamente con los contratos que suscribimos cuando contratamos un servicio de Internet, bien sea con ABA, bien sea con Inter, bien sea con cualquier ISP, cualquier proveedor de Internet. En los pagos tarifarios que realizan todos los usuarios, que realizamos todos, compradores y vendedores de la red, incluye, y fíjense lo trascendental de esto, el uso global o mundial de toda esta infraestructura. Acá está la posibilidad de disfrazar al momento de realizar una transacción las direcciones IP. Por eso que la dirección IP se desecha como criterio de vinculación, porque podemos disfrazar nuestra dirección IP. Hoy estamos transmitiendo desde Universidad acá en Barquisimeto y tenemos una dirección IP, esta dirección IP que identifica el computador desde donde se está transmitiendo esta videoconferencia, podemos disimularlo, por lo tanto, a través de mecanismos establecidos en las redes. Por lo tanto, no es una forma confiable. Eso se denomina como spoofing y evidentemente ese spoofing no nos sirve como fórmula de vínculo para establecer un establecimiento permanente. Otra reflexión muy importante, la ley del Poder Público Municipal no exige ser propietario de las instalaciones para entender que se tiene un establecimiento permanente.
Imagínense nada más en la visión formal del derecho, el alquiler de un galpón, de una oficina, de un comercio. Usted no es propietario, usted está alquilando, está como comodatario, por ejemplo, en ese local y sencillamente a los ojos de la visión tradicional del tributo, usted tiene un establecimiento permanente. Pues bien, igual sucede con las redes. Usted cuando contrata el servicio de Internet, sencillamente usted está usted está utilizando toda la red en ese sentido. Esto se puede demostrar, y fíjense, para quienes son un poco prácticos en materia de computación, todos los sistemas que se trabajan bajo el sistema de Windows tienen un comando que se llama tracert, que usted coloca en su computadora y usted coloca tracert cualquier página web en Venezuela y le va a decir todas las interconexiones que se realizan para llegar a esa página web. Usted al momento de conectarse con esa página web, usted está haciendo uso porque pagó una tarifa para llegar a esa página web. Fíjense lo importante de esta reflexión. El otro elemento a considerar dentro de lo dispuesto en los artículos comentados de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es lo que tiene que ver con la habitualidad. La habitualidad es la actividad que se hace con continuación, así como la potencialidad contributiva, que son los supuestos de procedencia para que pueda haber esa acción tributaria. Estas dos cosas se cristalizarán a través de las siguientes maneras, a través de los ingresos brutos. Desde mi punto de vista, basta con que usted supere el mínimo tributable en caso de existir en las ordenanzas municipales o un número de ventas importante para que usted se considere contribuyente de ese municipio. Es más, la Ley del Poder Público Municipal en el artículo 222 permite de alguna manera que usted pueda tributar en varios municipios. El libro de ventas usted tiene que señalar cuántas ventas realizó en cada municipio. Por ejemplo, en países como Argentina, usted se considera comerciante habitual luego que ejerce la actividad durante 8 días. En otros países como España, si usted publica en cualquier medio de publicidad, valga la redundancia, su actividad profesional. En otras latitudes, como por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica, se comienza a exigir la presencia significativa para considerarse que usted debe contribuir en determinado territorio estatal en los Estados Unidos de Norteamérica. Con lo que les acabo de señalar se abre un panorama, no solo con nuevos contribuyentes, que hasta ahora eran invisibles, sino también la posibilidad de designar agentes de retención, que es la segunda propuesta importante que traigo el día de hoy. Las empresas que promocionan y publicitan un producto o servicios que alojan páginas web en algún servidor a través del Internet Service Provider, el proveedor de Internet, sí utilizan aparatos, cables, ruteadores que se encuentran esparcidos por todo el municipio y por todos los municipios del país. Se insiste en la tarifa por uso, es pagada en virtud de un contrato que usted celebra con cualquier proveedor de servicio. Está allí ese uso que se realiza a través de ese pago para vender el producto o alojar una página web, es un factor de conexión. Esto permitirá, evidentemente, comenzar a encontrar nuevos sujetos pasivos del tributo cuando menos responsables del mismo. ¿Por qué los agentes de retención? Ustedes dirán, está bien, ya sabemos que pueden existir, de acuerdo a su posición y conforme al artículo 218 de la Ley del Poder Público Municipal, potencialmente contribuyentes en todo el territorio nacional. Pero ¿por qué los agentes de retención? Fíjense, los tratadistas importantes históricos pues, que tocan este tema, miren cómo justifica la existencia de los agentes de retención. Newmark señala que se justifica la designación de agentes de retención logrando un efecto psicológico fiscal, mitigando la actitud antifiscal de muchos sujetos pasivos porque ya se le habrá realizado la retención. Duverger hace menos visible, justifica la existencia de los agentes de retención al hacer menos visible el impuesto, sin contar que psicológicamente resulta menos penoso ser privado de una suma que nunca se ha recibido. Claro, porque ya te lo han retenido. Y Von Rush señala que justifica la retención para evitar la evasión fiscal. Se trata de un procedimiento que simplifica la recaudación al disminuir el número de obligados, dado que los que retienen son menos que los contribuyentes, y asegura pagadores de amplia solvencia económica, con lo cual se facilita la verificación y se disminuyen los costos de recaudación.
En definitiva, ¿por qué designar agentes de retención? Primero, porque son menos. En segundo lugar, el contribuyente nunca va a ver que se le retuvo el dinero. Y en tercer lugar, es más fácil perseguir a los agentes de retención a la hora de exigir el pago que la suma de contribuyentes potenciales que pueden existir. Lo que dispone, como les dije, y ya concluyendo, lo que dispone el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, desde mi punto de vista, tiene que ser interpretado progresivamente, en donde se destacan las siguientes palabras: instalación, para el caso de comercialización, y máquinas y otros elementos instalados en el municipio, para el caso de prestación de servicios. Se convierte a los prestadores y vendedores en poseedores de establecimientos permanentes en todos los municipios del país donde exista tendido telefónico o cable para la transmisión por suscripción, y antenas y demás elementos que permitan la transmisión de datos. Los promotores y publicistas podrían ser designados como agentes de retención por tener establecimientos permanentes también en todo el país, cumpliendo con eso lo dispuesto en el artículo 225, que exige que para ser designado agente de retención tiene que tener un domicilio fiscal en esos municipios. Por lo tanto, y esta es mi conclusión, el simple uso de las instalaciones, planta física, vías generales de telecomunicación, medios de transporte de datos, etcétera, configura un nuevo criterio de vinculación que convierte a sus usuarios en contribuyentes si realizan actividad comercial a través de ella, o agentes de retención si publicitan o promocionan bienes y servicios por medio de esta. Eso debe combinarse con elementos de recurrencia, como número de ventas o ingresos brutos obtenidos, para lograr la connotación de habitualidad, requiriendo el impuesto municipal de esa manera sobre actividades económicas. Quinto y último eje: interpretación de las normas tributarias carente de aparente regulación objetiva. La anterior reinterpretación propuesta, se hace la pregunta, ¿resiste un análisis de las reglas de interpretación? ¿Estas reglas de interpretación pueden validar el resultado que estoy proponiendo? Hay que partir que el derecho es una ciencia, con matices cualitativos, pero es una ciencia al fin. El derecho en general está en constante formación, está siempre inacabado, incompleto, imperfecto. Sus reglas, en consecuencia, son provisorias. Las normas nunca pueden considerarse acabadas o definitivas. Esto definitivamente es cierto cuando se conjuga el derecho y la tecnología informática. De allí que se deba tener de allí que toda norma en esta materia tiene que tener una nota de transitoriedad, plasticidad, por su fácil envejecimiento. El artículo 5 del Decreto Constitucional del Código Orgánico Tributario, como lo ha hecho desde el año 1982 el Código Orgánico Tributario que primera vez se instituyó en Venezuela, después en el 92, en el 94, 2001, 2014, señala que la norma tributaria puede interpretarse de manera restringida o amplia, pero si se hace de manera amplia, no se puede interpretar de manera amplia beneficios fiscales y no es de lo que estamos tratando acá hoy nosotros. Por lo tanto, nos encontramos dentro de esta última modalidad, una interpretación amplia, una interpretación progresiva. Los métodos interpretativos propuestos para quienes creen que la norma tiene una fórmula de interpretarse única son múltiples: la gramatical, la lógica, la sistemática, la histórica. ¿Qué es interpretar? Interpretar no es otra cosa sino adaptar la ley a las necesidades y concepciones del presente. Como les señalé anteriormente, Zagrebelsky considera que lo que hace el intérprete es decidir o atribuir un significado a una disposición. Pues bien, eso es lo que vinimos a hacer hoy acá, darle significado a una disposición un poco vieja y no diseñada, evidentemente, para las negociaciones electrónicas. Aun cuando existe parte de la doctrina internacional que desecha la existencia de métodos específicos para interpretar la norma tributaria, dentro de ellas el profesor Eusebio González, catedrático de la Universidad de Salamanca en materia de derecho tributario, existe otra corriente de pensamiento que no coincide con esta posición restrictiva y dice que la norma se puede interpretar de múltiples maneras. Una de esas fórmulas de interpretación es el método denominado histórico evolutivo y el método de la realidad social, que implica que la interpretación debe afincarse en una interpretación funcional que tome aspectos como el político, el económico, el jurídico y el técnico. Evidentemente, todas estas formas de interpretación progresivas en la norma lo que hacen es adaptar la norma a la realidad del 2020. 15 años después que fue adoptada una norma ya un poco vieja. ¿Cuáles son las conclusiones que traemos el día de hoy? Y vamos a permitir compartir.
pantalla en este momento para que la podamos seguir. La primera conclusión. El modelo de negocio que se presenta en las negociaciones electrónicas debe ser visionado partiendo de una nueva hermeneusis de las normas tributarias antes señaladas, antes de que se produzca evidentemente una reforma legal. No nos podemos esperar a sentarnos a esperar una reforma legal. La experiencia previa constituirá una plataforma de antecedentes válidos para que el legislador formal los valore al momento de sancionar un nuevo derecho formal. Esta urgida interpretación legal que se propone resguarda la seguridad jurídica, dado que se está partiendo de lo que está expresamente escrito en la norma, la ley del Poder Público Municipal, y no se está creando un nuevo tributo. Los actuales criterios de vinculación por derivar de una norma que necesita de inmediato una interpretación acorde con la realidad y paralelamente una reforma que lo adapte al acontecer del comercio electrónico venezolano, debe reformularse descubriendo nuevos vínculos para minimizar los altos márgenes de evasión que se dan en el comercio electrónico. Esto permitirá que se designen responsables del tributo, como se les dije, agentes de retención, en cabeza de promotores, publicistas, que participan o tengan injerencia en estas negociaciones electrónicas. Para el caso de ventas o servicios online en Venezuela, el vendedor el vendedor paga el impuesto sobre las actividades económicas donde tiene su establecimiento permanente. Desde nuestro punto de vista, este vendedor o prestador de servicios lo tiene potencialmente en los 335 municipios del país porque tiene una presencia digital en ellos, dado que al promocionar y vender sus productos y servicios da un uso a toda la red por la que ha pagado una tarifa o un precio público, como ustedes quieren denominar. Al hacer esto, utiliza elementos de transporte, de datos, bienes generales de telecomunicaciones, puntos de presencia, planta externa del proveedor de Internet, que precisamente son los aparatos y bienes inmuebles a los que hace referencia el artículo 218 de la Ley del Poder Público Municipal y que habilitan esta visión emergente proveniente de una hermeneusis jurídica apegada a lo previsto en la ley, a una literalidad prevista en el artículo 5 del Código Civil, a una interpretación extensiva y por tanto progresiva de la norma, conforme al artículo 5 del Decreto Constitucional de Ley del Código Orgánico Tributario. La potencialidad contributiva descrita se cristalizará una vez que se logre la habitualidad a través de, por ejemplo, el número de ventas realizadas, servicios prestados por un montante de ingresos brutos recibidos desde un municipio o desde el uso continuo que se haga de la red. Hoy día, entonces, tenemos algunas propuestas. La alícuota impositiva por esta actividad económica será la que esté prevista en cada una de las ordenanzas en los municipios. Pero evidentemente esto generará un caos inmediato. Por lo tanto, en un futuro, las alícuotas para las transacciones electrónicas pudiera pudiera fijar o establecer el presidente de la República a través de por sugerencia del presidente de la República a la Asamblea Nacional a través de la ley de presupuesto anual. Esto en tanto y en cuanto se mantenga vigente la Ley Orgánica de Precios Justos, que es el supuesto establecido en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. La posibilidad de que el Ejecutivo proponga al Legislativo el establecimiento de alícuotas únicas a nivel nacional. Esto también concorda con lo previsto en el artículo 164 constitucional y 169 del mismo texto magno para la sui generis Federación Venezolana. Lo anterior abriría la posibilidad a una estandarización de la alícuota para las negociaciones electrónicas en los 335 municipios del país, cumpliéndose así la armonización descrita en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución. Surge otra propuesta, y esta propuesta es de que se utilice y se expanda a otros sectores, que es la celebración de acuerdos o convenios de estabilización tributaria. Artículo número 2, numeral 4 del Decreto Constitucional de Código Orgánico Tributario, 165, 210, 214 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Esta herramienta jurídica contractual ha pasado casi desapercibida por los municipios y puede celebrarse para regular en términos que pauta esta última ley, lo que debe entenderse base imponible para las actividades sobre las cuales se va a realizar este tipo de, o dónde son los criterios previstos.
Piénsese, por ejemplo, en este siguiente ejemplo, que puede estar a la vuelta de la esquina. El presidente de la República sugiere a la Asamblea Nacional el establecimiento de, a través de la ley de presupuesto, una alícuota única para determinadas actividades económicas. Y estas son repartidas a nivel de los 335 municipios del país, de acuerdo a la población del último censo. Esto le parece muy complicado a muchos de los oyentes hoy día. Lo cierto es que ya se aplicó en el país. ¿Y saben cuándo se aplicó? Cuando entró en vigencia la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el año 2005, para saber y distribuir la renta que se obtenga por las llamadas telefónicas. Recuérdese que la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, conjuntamente con las demás telefónicas inalámbricas, como son Movilnet, antes era Telcel, ahora es Movistar y Digitel, no saben, es muy complejo saber dónde se genera el pago o dónde se genera la llamada. Pues bien, ellos decidieron estandarizar a través de un criterio, a través de un acuerdo de estabilización económica, y decir que los ingresos se repartirán en los 335 municipios de acuerdo al último censo nacional. Es decir, con este convenio de estabilidad tributaria se pueden establecer alícuotas, criterios para distribuir la base imponible y otros elementos determinativos del tributo. Esto no lo estoy inventando yo, esto ya se ha aplicado en Venezuela, inclusive para el sector de las telecomunicaciones. Concluyo con esta última frase o con esta última propuesta, ya para el futuro, que sí requerirá evidentemente que se apruebe un nuevo texto legal, y es la implementación de una factura electrónica enlazada con los bancos, que lleve en el momento en que se realiza el pago la retención del impuesto municipal del que se trate. Es decir, que en un futuro pudiera esto perfeccionarse aún más, pero desde ya, como ha sido la propuesta expuesta en estos 30, 40 minutos, desde ya esto pudiera implementarse y evitar que la evasión fiscal, fenómeno descrito anteriormente, se siga produciendo en Venezuela, y con lo cual se mejorarían los servicios públicos y no quedarían toda esa suma de ingresos importantes que se generan a través de las ventas o del comercio electrónico sin tributar. Bueno, Julio, estoy abierto a cualquier otra pregunta y cualquier otro desarrollo que tú o alguno de los participantes pueda realizar. Gracias por la atención. Gracias, Pierre. Te pediría que dejemos de compartir pantalla para continuar a la etapa de preguntas y respuestas. Mientras Pierre deja de compartir pantalla, recordemos las videoconferencias que tenemos esta semana en Universita. Hoy es martes y es martes de Derecho Público. Recuérdense que a las 2 en los martes de Derecho Público nos conectamos con Iberoamérica. Es martes de FIDA, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Y tenemos el tema protección de datos de carácter personal y tiempos de COVID-19. Además, en la tarde, a las 6 de la tarde, nos conectamos con Costa Rica y el profesor Aldo Milano, quien va a conversar sobre la urgencia y el derecho administrativo. Mañana es miércoles de Derecho Penal con la cátedra Jorge Rosell. De manera que conversamos con José Luis Malaguera Rojas sobre el tema la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Y los jueves son jueves de Derecho del Trabajo, jueves de videoconferencia. En la mañana nos conectamos con Perú. El profesor Paul Cavalier de la Universidad Católica de Perú va a hablar sobre el COVID-19, retorno al trabajo, caso Perú. Y en la tarde nos conectamos con Argentina, con el profesor César Gustavo Becchetti, sobre la flexibilización, derecho del trabajo y derecho internacional de los derechos humanos. Y los viernes son viernes de disrupción en Universita. Vamos a hablar con el profesor Antonio Canovas, desde aquí Venezuela, y Mariana Escolaro, de la Universidad de Northwestern, hablando sobre un tema que nos pone a pensar. Los pobres odian la educación. Temazo para los viernes de disrupción. Eso es el viernes a las 4 de la tarde. Vamos a ver quiénes están por aquí en nuestra aula virtual. Debemos saludar. Tenemos aquí en aula. Vamos a ver, vemos a la profesora Luz María Gil. Agradecemos la presencia de la profesora Luz María Gil, pero además notamos que está por aquí la profesora Taormina Capello, profesora de Derecho Tributario de la Universidad Central. Vemos saludos, recordemos que estamos transmitiendo desde aquí Zoom y desde Facebook.
Vemos que se conecta desde Guatemala Adriana Araceli González. Saludos. Por otro lado, Pilar Escobedo desde Perú. O Gloria Covaleda, me indica el país. Vemos aquí saludos de Valencia. José Manuel Jiménez se conecta desde Chile. Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Comencemos con algunas de esas preguntas. Veamos. Tenemos un comentario de Ender Mendoza. Ender Mendoza se conecta desde Facebook. ¿Qué indica Ender? Buen día. El uso de los medios electrónicos o digitales para comercializar productos considerados su exposición, base de tributación, y por antes el uso de TV, radio, prensa no ha sido, perdón, la base de tributación de este tributo. ¿Cuáles serían las ventas? Si la misma es la base para la actividad del calificador, debe ser el clasificador, otorgado por el municipio, no estaremos en presencia de una doble tributación. Tratar de grabar con tributo municipal un medio de comercialización es un exceso por parte de las administraciones tributarias municipales y no está acorde con el concepto de armonización tributaria establecida en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuando ni aún el sistema de retenciones municipales funciona hoy día. ¿Qué opinión le merece este comentario de Ender Mendoza, profesor Passeri? Vamos a ver. Profesor. Bueno, en primer lugar, como les venía diciendo, está prevista en la Constitución. El artículo 156, numeral 12, señala cuáles son los posibles tributos que pudiera crear el Poder Nacional. Y el artículo 178 y siguientes de la ley de la Constitución prevé cuáles son los tributos municipales. Evidentemente, pareciera haber un solapamiento, que no lo hay, del impuesto sobre la renta y el de actividades económicas. Esto es una pregunta muy frecuente. Porque pareciera que en uno se está grabando lo mismo que se graba la renta, tal y como viene previsto así constitucionalmente, ingreso bruto por actividades económicas, no por una forma de realización de actividad económica, es el ingreso bruto por la actividad económica que se realiza. Desde mi punto de vista, evidentemente, esta forma de ingreso no está limitada a la presencialidad física, sino puede ser cualquier forma de ingreso que se pueda realizar. Esto es una de la larga pregunta que hace Ender. Evidentemente, esto es una respuesta. La segunda, no habría doble tributación si se establecen criterios efectivos, por ejemplo, en materia de retención, si el agente de retención sabe desde dónde se está vendiendo determinado producto. Esto se tiene que regularizar. Usted se mete en cualquier plataforma de las que se realizan a través de medios digitales y usted comienza a muy claro en la ciudad, en la Gran Caracas, pero también se comienza a ver también en otros estados del país, donde en Caracas no solamente diferencian distrito capital, está el vendedor. Creo que muchas de estas agravación de determinados realizada desde un municipio crearía la doble tributación a la que se tenemos que poner de acuerdo. Recuérdense que organizan los municipios perfectamente. Creo que perdimos un poco la señal del profesor. Continúo. Lo que les venía diciendo, de conformidad con la Constitución, quien organiza los municipios son los consejos legislativos. Nada impide que los 23 consejos legislativos se pongan de acuerdo, estandaricen una alícuota a cobrar por determinado municipio, que le imponga esa alícuota a los municipios, establezca ciertas reglas
al momento del comercio electrónico que poner de acuerdo 335 municipios. Es decir, creo que hay voluntad. Si hay voluntad, evidentemente se puede grabar. El tema es un tema álgido, porque a nadie le gusta que le cobren los impuestos. Por eso que se llama impuesto, porque sencillamente se impone. En consecuencia, lo que tenemos es que ver la realidad, ver que ese duty free, esa venta libre de impuestos que actualmente constituyen las ventas electrónicas, no se puede mantener en el tiempo, porque muchos de los ingresos brutos que serían gravables a nivel municipal están siendo evadidos y no están siendo grabados como debería ser. Esa sería mi respuesta, Julio, a participante. Profesor, tenemos una pregunta aquí de lujo. Se conecta la profesora Taormina Capello. Indica lo siguiente aquí en nuestra aula virtual. Aprecio el saludo, se le retorna felicitándolo por la organización de tan valiosa conferencia. Gracias, profesora. Saludos al profesor Paceri. Se le pregunta, 1. ¿Puede el juez en ejercicio de interpretación crear derecho? Segunda pregunta. Si fuera afirmativa su respuesta a la anterior pregunta, ¿cómo queda el principio constitucional de legalidad tributaria? Y la tercera pregunta es, ¿dónde podemos consultar su tesis doctoral, profesor Paceri? Gracias por su atención. Bueno, en primer lugar, la interpretación que estoy proponiendo voy a responder la pregunta, pero quiero hacer esta introducción primeramente. La interpretación que estoy proponiendo no la tributaria. Y esto no expresa en el artículo, permite que la administración interprete determinada norma. Cuando esta disposición del Código Orgánico Tributario sale en el año 2001, y años después se dicta la ley del CENIAT. Yo, a la ley del CENIAT, con la interpretación que puede realizar el juez, en consecuencia, haciendo una introducción antes de responder la pregunta. La proposición que yo estoy haciendo es una interpretación que realiza la administración tributaria y el fundamento para realizar esta interpretación está prevista en el decreto constitucional del Código Orgánico Tributario, artículo 16. Número 1. Número 2. Respondiendo a la pregunta ahora que realiza la profesora, el juez al interpretar crea derecho, evidentemente, muy vieja, que se la plantea civil. Cuando se aprobó el Código Civil, Napoleón prohibía todo tipo de interpretación, pero a su vez el mismo Código Civil señalaba que el juez no podía absolver la instancia. En consecuencia, al no haber una regulación específica, el juez se veía forzado a interpretar. Creo evidentemente que el juez al interpretar no crea derecho, lo que hace es adaptar la realidad al dispositivo, conforme a lo que expliqué, como, de acuerdo a los métodos de interpretación. Pero en Venezuela nos hemos acostumbrado, y creo que nos hemos acostumbrado mal, a que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, en materia tributaria de manera específica, también lo ha hecho en otras ramas del derecho, pero en materia tributaria específica, ha creado derecho. Si ustedes se recordaron que sacó la Sala Constitucional en materia de lo que debía considerarse renta neta cuando hay una relación de subordinación laboral, la Sala escribió específicamente el artículo. Dijo, ahora el artículo de la ley de impuestos de la renta es este, y lo reescribió. Y, repito, eso es, a mi juicio, un exceso de poder de parte de la Sala Constitucional, porque la Constitución no permite que se realice eso. Por decir un solo ejemplo en materia tributaria. La tesis doctoral, con mucho gusto, a través de las redes, Julio, está en la universidad, eso es de libre consulta, pero con mucho gusto se la puedo mandar para que la analice.
Gracias, profesor. Aquí tenemos un comentario de Alicia Monagas. Disculpe, por cierto, a la audiencia, disculpen los problemas que hemos tenido en la conexión. Eh, Esperamos que la grabación esté que eso mejor. sea público. Eh, Tenemos un comentario de la profesora de Alicia Monagas. Dice, saludos, Pierre. Alicia Monagas desde Caracas. Con la interpretación holística integrado, Jorge Whittaker, que propones en los artículos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dejarías anulado o anularía a los municipios que constitucionalmente tienen competencia tributaria por disponerlo a la Constitución y dejando esa actividad al Poder Nacional. En nada ayuda al Estado federal descentralizado. Si además consideramos que la normativa que alude el Código Orgánico Tributario actualmente es completamente inconstitucional, ¿cuál es la situación? Lo asumo libremente por tener la competencia. Saludos. Y dice, complementa, cierra su comentario. El 178 constitucional no dice eso. Los consejos legislativos no podrían establecerlo y obligar a los municipios. No sé si entendiste el planteamiento de Alicia Monagas desde Caracas. Bien. Bueno, vamos a comenzar con lo primero, ¿no? Es un dispositivo constitucional establecido en el artículo 156, y así lo disponen las disposiciones transitorias, que saldría una ley que armonizaría la potestad tributaria de los municipios. Y eso hizo la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ahora si usted me pregunta a mí si a mí me gusta esa disposición, evidentemente no, pero eso es lo que está dispuesto constitucionalmente y legalmente también, que desde el punto de vista tributario vino a armonizar un conjunto de situaciones, y es por eso que si usted lee las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, verá que al final dice que las disposiciones tributarias de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal prelan sobre las ordenanzas municipales de los distintos municipios. Creo que ahí se le fue la mano al legislador nacional, porque una cosa es coordinar o estandarizar una situación tributaria y otra cosa es imponer hasta la descripción del listado tributario que tiene. Por lo tanto, creo que la estandarización viene desde la Constitución, y evidentemente no solamente viene desde la Constitución, sino que está señalada y diseñada así en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Creo que a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se le fue la mano desde el punto de vista tributario, pero mientras no sea declarada nula o reinterpretada esa norma, evidentemente es la norma que tenemos. El 178 efectivamente no dice que los consejos legislativos organizan los municipios. Se refiere el artículo, lo voy a buscar, si mal no me equivoco, adelante, cuando habla que los consejos municipales, los consejos legislativos estadales podrán modificar dentro de Parece que aquí abrí tecnológicamente asunto normativo de una vez. Dentro de los legislativos, vamos a ver, mientras busco acá. Aló,
Creo que hemos tenido problemas de conexión. Doctor Passeri. Como decían en Sábado Sensacional, estos son los asuntos de estar en vivo. Fíjate, el artículo 169, respondiendo a la pregunta de la doctora Monagas, señala lo siguiente. No soy muy ducho a leer artículos, pero vamos a leerlo completo. La organización de los municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución y por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los estados. Las únicas disposiciones legales que pueden dictar los estados son a través del Consejo Legislativo. Pero más aún, sigue el artículo 169. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales, la legislación Bueno, mientras recuperamos la conexión, aprovechamos y si estás llegando en este momento de la videoconferencia y tienes dudas sobre si te perdiste algo vital, algo que te hace falta, no te preocupes. Pásate por el canal de Universitas en YouTube y ahí puedes consultar más de las 250 videoconferencias gratuitas para que las próximas videoconferencias de alguna manera te mantengas conectado. No sé si volvió el profesor. Sí, señor, estamos aquí de nuevo. Estamos de nuevo acá. Entonces, de conformidad con lo previsto en el artículo 169, existiría la posibilidad de parte de los consejos legislativos, repito, de acuerdo a los principios constitucionales, desarrollarlos en cada uno de los municipios. Y es por eso que dentro de las propuestas en un mediano plazo se planteó la celebración de acuerdos de estabilidad tributaria y la posibilidad de que los consejos legislativos puedan desarrollar los principios constitucionales, inclusive los fiscales, en los municipios de cada uno de los estados. Coincido con la doctora Monaga, a quien, como le digo, le ratifico los saludos, que al legislador nacional en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se le fue la mano con la estandarización al punto de que diseñó el listado de los tributos y señaló que eso es el listado y la forma como estaban concebidos los tributos municipales debería prelar sobre las ordenanzas. Estoy de acuerdo con ella que efectivamente se aniquiló la potestad tributaria a un nivel muy alto en los municipios y en los consejos municipales del país. Doctor Passeri, aquí tenemos un comentario de Gloria Covaleda Canache. Lo hace desde Valencia. Dice, en estos tiempos de confinamiento se ha visto un repunte desmedido de las ventas con delivery y con el pago en dólares en cash, en efectivo, de los contribuyentes que no son dados a emitir facturas, tampoco les emiten. En ventas puedo controlar inventarios, pero en servicios es muy etéreo el gravamen, ya que no hay registro de las operaciones. ¿Qué opinión le merece este comentario? Lamentablemente ahí hay una complicidad del receptor del bien con el prestador de servicio o el vendedor, alineada por la necesidad de la prestación del servicio en esta época de pandemia. Fíjense, el Código Orgánico Tributario del 2001, modificado en el 2014 y ahorita en el 2020, penalizaba no solamente la no emisión de factura, penalizaba también al pagador por no exigirla. Entonces, hay una simbiosis, lamentablemente, un círculo vicioso, no virtuoso, entre el que presta el servicio y aquel que evidentemente lo recibe y no exige la factura. Cuando pasé por la Administración Tributaria Nacional, mi sugerencia era la que señalé ahorita en la exposición. La única manera de dejar constancia, primero de que tu pago está contribuyendo, es exigiendo la factura. Pero además había otro aliciente.
esta visión de exigir la factura permitía que los consumidores disciplinados pudieran cruzar sus créditos y sus débitos en materia de impuesto al valor agregado y así pagar menos impuestos. Les coloco un ejemplo. Esta persona que está recibiendo este servicio, ¿no?, o comprando determinado bien, si no es de los excluidos en la ley del IVA, perfectamente al exigir su factura pudiera cruzar ese crédito fiscal con el débito fiscal que genera al momento de prestar su servicio y declarar menos impuestos. Por lo tanto, hay dos incentivos. No solamente el incentivo propio del contribuyente al exigir la factura y saber que al exigir la factura está dejando rastro de su transacción y está contribuyendo con sus impuestos, sino también un segundo aliciente, esto sí, con los contribuyentes disciplinados que al exigir su factura cruzan sus débitos con sus créditos y pagan menos impuestos. Por lo tanto, lamentablemente, el único comentario que puedo hacer al respecto es que hay una componenda entre el usuario y el prestador del servicio que pareciera que la pretenden justificar en época de pandemia. Lamentablemente nada de eso es justificable en época de pandemia. Por el contrario, en época de pandemia lo que se tiene que exigir es el cumplimiento de la ley y la Constitución, aún con más severidad, porque la ley y la Constitución establecen los mecanismos necesarios para salir y afrontar la problemática de la pandemia que hoy tenemos. Y una última pregunta, profesor Escaramuza, por Pierpaolo. De Gustavo Pineiro, ¿no considera usted que el problema no es el uso de Internet como medio de comercialización, sino un problema de control fiscal de las administraciones tributarias? Ya que a pesar de que se usa el Internet como medio de comercialización de bienes y servicios, son las personas físicas quienes entregan el bien o servicio y ellos tienen establecimiento permanente y físico que es sometido a fiscalización. ¿Su comentario? Parcialmente de acuerdo con lo que plantea. El tema es que el control fiscal no llega a todas partes. Evidentemente, el uso de Internet no es que es el problema. El uso de Internet hay que utilizarlo como aliado para la exigibilidad de los tributos. El control fiscal no es cierto que siempre llega al establecimiento permanente porque se pueden realizar ventas, inclusive facturando de manera legítima desde el punto de vista de los tributos nacionales y no pagar ni un bolívar de impuesto al impuesto municipal, porque sencillamente trabajo a puertas cerradas desde mi casa y lo que hago es vender productos, bien sea servicios o productos, programas que nunca tocan lo físico o algunos productos que al momento de intercambiar el pago con la entrega del bien, sencillamente no deja ningún tipo de rastro porque el establecimiento físico se esfuma. En consecuencia, yo creo que el Internet no es el problema, el Internet es el aliado. El problema es que hay que domesticarlo, hay que domarlo y hay que dar las herramientas suficientes para que la gerencia tributaria pueda perseguir este tipo de actividades, llámese la nacional, la estatal o la municipal, que es el caso del día de hoy. Desde mi humilde punto de vista, la interpretación o reinterpretación de todo este tipo de cosas pudiera solucionarse primero puliendo acá. Recuérdense que esto es una propuesta que, como toda propuesta que proviene del ser humano, si la ley es imperfecta, todo lo que produzca el ser humano es imperfecto. Hay que reacabarla, hay que pulirla, hay que someterla a la consideración de los 335 municipios del país, hay que respetar la seguridad jurídica y hay que implementarla. Y hay que implementarla sobre la base con el apoyo tanto de las administraciones tributarias y, ¿por qué no?, de los gremios, los colegios profesionales, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que, como les dije, tiene una posición, o por lo menos sus ponentes, tiene una posición adversa. Lo cierto es que el eje fundamental, el primer eje que les dije, que es la contribución a las cargas públicas, no se realiza desde las ventas electrónicas, o no siempre se realiza, para no generalizar. En consecuencia, eso está mal. Y está mal porque eso me resta la cantidad de servicios que yo como ciudadano de un municipio puedo recibir. Y me desmejora la calidad del hueco de la calle, y me desmejora los cementerios, y me desmejora el alumbrado eléctrico. Y pare usted de contar las cosas por, evidentemente, la carencia de ingresos
que tienen estos municipios. En consecuencia, coincido con el comentario de la persona que está realizando la pregunta. Para mí el Internet no es el problema, es el gran aliado, y el control fiscal nunca va a llegar porque sencillamente no, yo puedo disfrazar, como les dije, mi dirección IP y nunca sería conseguible. Cuando usted me rastrea, yo estoy vendiendo desde Singapur, pero es mentira, yo estoy vendiendo aquí desde la avenida 20 con carrera 28, con calle 28, aquí en Barquisimeto, o desde la avenida Baral, pero cuando usted chequea mi dirección de internet, mi número de IP, mi dirección IP, estoy en la China. Y es mentira, tú estás vendiendo en el municipio Libertador, en el municipio Ibarren de Barquisimeto, y eso no está siendo grabado. Por lo tanto, el establecimiento de agentes de retención, recuérdense lo que les comenté, disminuye el número de contribuyentes. Imagínense todas estas páginas web que a propósito he evitado nombrarlas porque la idea no es perjudicar a nadie ni favorecer a nadie. Imagínense que todas estas páginas de internet donde publicitan servicios perfectamente fueron designados agentes de retención. Sobre la base de la exposición que estoy haciendo. Yo en vez de perseguir a 18.5 millones de habitantes, estoy persiguiendo a 100 páginas web que publicitan, a 1000 páginas web que publicitan. Y me siento a hablar con ellos, no como enemigos, sino llamándolo de aliados y evitar que esos tributos se pierdan. Fíjense, cuando se estableció el convenio de estabilidad económica, recién salida la ley, CanTV, Movilnet y en aquel momento Telcel, hoy Movistar, muchos municipios decían, no, yo quiero saber cuántas llamadas telefónicas se realizan en este municipio. Mi sugerencia era, no es que es imposible, pero es altamente tedioso ver cuántas llamadas salen de tu municipio. Es preferible que se distribuya el ingreso de todas estas ventas de las telecomunicaciones de manera proporcional en todos los municipios, porque en todos los municipios donde haya red o infraestructura, tu llamada va a poder llegar. Inclusive los tosudos decían, pero es que si mi municipio crece yo estoy perdiendo plata. Y yo le respondía, pero es que los demás municipios también crecen en población. Es una fórmula, repito, fue una fórmula experimentada que dio éxito, que pudiera replicarse. La idea es reinterpretar la norma y hacer que ese hecho imponible se está sucediendo y que perfectamente puede sugerirse. El núcleo duro de esto es entender que con las redes de telecomunicación y las redes de interconexión hay un establecimiento permanente. Ese es lo que hay que morder y triturarlo hasta llegar a la conclusión definitiva. Y consecuencialmente a esto, creo que debe instarse o buscarse una solución al problema de manera consensuada. Y ojo, sin que intervenga el Poder Nacional. La experiencia es que cuando interviene el Poder Nacional trata de quedarse sin impuestos y los municipios quedan claros y sin vista. La idea es que los 335 municipios o los 23 consejos legislativos se pongan de acuerdo a los efectos de cobrar este tributo. ¿Qué es lo que le interesa a los gerentes municipales? Los de ahora, los de hace 10 años o 20 años, 30 años y los de los próximos 30 años. Lo que le va a interesar es disponer de recursos necesarios para mejorar la infraestructura municipal en cada uno de los municipios. Es la última pregunta, profesor, y agradecemos su paciencia. Esta viene de Facebook. Saludos, Pier Paolo. ¿No sería más sencillo una reforma de la ley orgánica del Poder Público Municipal como ley marco y armonizadora de los municipios? Fíjense, ese es el mundo ideal. Pero yo vivo hoy, mi familia vive hoy, tú vives hoy y tú necesitas una respuesta hoy. La ley orgánica del Poder Público Municipal salió en el 2005 y se ha modificado 3 veces. La última modificación es del año 2010 y no les interesó modificar esto. ¿O es que Internet es de hace un año para acá? En el 2010 existía Internet y venta por comercio electrónico en altas cantidades. Sencillamente no les interesó. Hubo una ley, la antigua, la saliente Asamblea Nacional dejó en primera discusión una ley del comercio electrónico que nunca se aprobó. Entonces, como yo se los dije al principio, o me puedo esperar sentado a que salga una ley y establezca todos estos elementos que el mundo no los ha encontrado. Este fenómeno recién viene a ser resuelto en los Estados Unidos de Norteamérica por una sentencia de la Suprema Corte, en el caso, como le dije, South Dakota. Y recuérdense que el sistema anglosajón es un sistema de precedentes y comienza a aplicarse, comienza timoratamente a aplicarse en los 50 estados de la Unión. Europa tiene el mismo problema. Es decir, si yo espero la salida legislativa,
es capaz que pase mucho tiempo. Recuérdense que el legislador es lento. Las cosas de palacio caminan despacio. Yo puedo optar por esa vía o esperar de alguna otra forma, empezar a poner en práctica algunas tesis de algunas otras personas que puedan tener ideas iguales, mejores o superiores a las que yo estoy planteando acá, que le sirvan de base al legislador objetivo para ponerlas en la práctica. Yo creo, miren, yo creo que además el momento es propicio. Si bien la inflación o la hiperinflación ha generado destrozos en la economía venezolana, termino con esta reflexión si no hubiese otra pregunta, Julio. La eliminación de 5 ceros en el 2018 y la eliminación de 3 ceros en el 2008, 2009, ya no recuerdo, para un total de 8 ceros, tal vez tiene algo positivo, que todas las deudas que se deben, por lo menos desde el año 2005, se disminuyeron. Todas esas deudas que tienen todos esos contribuyentes también se disminuyeron. Tal vez es una buena oportunidad para que, a juro, hagamos borrón y cuenta nueva y grabemos una base imponible que está siendo erosionada cada vez más. Recordemos que esta videoconferencia, si te gustó, la mejor manera de apoyarnos es coloca el hashtag Universitas está contigo o UCAP al aire. Pero es que además puedes pasar por nuestras redes sociales y seguirnos, ya sea Universitas F, en Twitter, en Instagram o en Facebook, pero también estamos en LinkedIn. Es importante conectarte un poco en nuestro canal de YouTube con las 250 videoconferencias gratuitas que tenemos. Pierre, 30 segundos para que te despidas a tu audiencia. ¿Cuál es el mensaje, cuál es el sabor de boca que quieres que se lleve esa audiencia después de esta conversación? Bueno, en primer lugar, agradecerles por la paciencia. Llevamos ya hora y media en esto, ¿no? En segundo lugar, es un tema técnico y como tema técnico, sé que me arriesgué mucho al traerlo porque hay que manejar, por eso lo limité a 3 artículos nada más. Lo que me gustaría que se llevaran todo es la reflexión de lo que está sucediendo, de que lo que está sucediendo no es lo correcto ni aquí ni en cualquier otra parte del mundo, que los países en vías de desarrollo y desarrollados están buscando salidas y en Venezuela no hay ninguna. No conozco nadie que haya, por lo menos a nivel municipal, tratado de solventar el problema. A nivel nacional han habido algunas investigaciones, pero sencillamente pareciera que nos preferimos con el comercio, nos preferimos quedar con el comercio tradicional y no con el comercio electrónico. Si es verdad lo que dije, que puede pasarle a las administraciones tributarias lo mismo que le pasó a la evolución de las especies y mantenemos continuadamente esta actitud, sencillamente las administraciones tributarias están llamadas al fracaso. Yo creo que la idea es ponernos de acuerdo. Nadie puede discutir que se tiene que gravar las ventas, los ingresos brutos. Nadie puede ocultar que hay grandes empresas que están recibiendo ingresos brutos sin ser grabados y que todo eso nos desmejora a todos. El tema es difícil, el tema es hasta incómodo, no solamente transmitirlo para acá, porque sencillamente se trata de la imposición e históricamente el impuesto es incómodo. Pero el impuesto es lo que nos ha llevado a las sociedades desarrolladas a, respetando la capacidad contributiva de cada quien, ponernos de acuerdo en un mejor vivir. Eso es lo que yo quiero que la gente se lleve. Que logrando esto, pasos como este de repente es el medio paso de miles que se tienen que dar. Pero pasos como este son los que se tienen que dar para mejorar la situación de los servicios públicos en este país. Y recuérdense que los servicios públicos en este país, un alto porcentaje están en manos de los municipios. Mejorando el municipio, mejora mi calidad de vida. Mejorando el municipio, tengo mejores condiciones de vida. Y mejor mis condiciones de vida, garantizando que los ingresos lleguen a donde tengan que llegar y no se vayan. Es lo que como quería concluir esta exposición. Excelente. Bueno, ¿te gustó esta videoconferencia? Esta videoconferencia fue gracias al esfuerzo conjunto de la Universidad Católica Andrés Bello en su Escuela de Derecho, en su Instituto de Investigaciones Jurídicas y su Dirección de Posgrado. Y por supuesto, Universitas Fundación, que en los momentos más complejos de Venezuela está contigo. Hasta luego.